Muy buenas noches, hoy es 26 de mayo, yo soy Memo Flores y arrancamos una semana más. Esto es Noticias a Tiempo. 11 días han pasado desde que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron movilizaciones y un paro nacional con énfasis en la Ciudad de México. 11 días y la presidenta Claudia Sheinbaum no ha logrado contener las protestas. El día de hoy las manifestaciones encabezadas por el CENTE se extendieron de forma simultánea en al menos 5 puntos estratégicos de la capital del país. Estuvieron en la Secretaría de Educación Pública, en el Instituto Nacional Electoral. También estuvieron en la Secretaría de Hacienda, en la Avenida Universidad, en la Alcaldía Benito Juárez, y estuvieron también bloqueando los accesos a Televisa, a TV Azteca y a Multimedios. A lo largo de estos 11 días, los maestros han bloqueado vialidades y colapsado la movilidad como método de presión para lograr sus demandas. El viernes pasado había una reunión acordada con la Presidenta de la República, aunque ella nunca definió si directamente estaría. Pero a raíz de los hechos, cuando le provocaron la cancelación de la conferencia mañanera, entre otros, la Presidenta decidió cancelar una reunión directamente con ella y que la atención fuera por parte del Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y la Secretaria de Gobernación. Ante este desaire, los maestros anunciaron las movilizaciones que se llevaron a cabo el día de hoy, las cuales terminaron en una reunión general en la Columna de la Independencia. Ahí se unieron a la marcha por la 128 Acción Global por Ayotzinapa, que concluyó en el campamento que se tiene en la Plaza de la Constitución. Ante una nueva o supuestas amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de boicotear la próxima elección judicial del domingo próximo, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante la conferencia matutina del día de hoy. ¿Qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007? La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a dejar en claro que no se va a reunir con los maestros. Aclaró que sí hay diálogo, pero no con ella directamente, sino con los secretarios de Educación Pública, Mario Delgado, y con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación insiste en que no levantará el paro hasta tener una reunión directa con la presidenta. ¿Quién torcerá la mano primero? Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum también admitió que es imposible para su gobierno derogar la ley del ISSSTE del 2007, que impulsó el expresidente Felipe Calderón. Si bien es cierto que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma del 2007 que hizo Calderón, regresar a una situación previa a la del 2007 en este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de la coordinadora para tomar recursos de las Afores, argumentando que esos fondos no pertenecen ni al Estado ni a los bancos. También defendió que con la ley del 2007 los trabajadores no se jubilan con menos que su salario, a diferencia del modelo anterior. Sostuvo que su administración ha planteado reformas que van en sentido de proteger el retiro de los trabajadores mexicanos, como la del 2020 para reducir las comisiones de las Afores y la del 2024 para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero estas declaraciones contrastan con lo que dijo hace apenas un año, en abril del 2024, durante un mitin en Sinaloa. Claudia Sheinbaum, entonces aún aspirante a la presidencia de México, prometió literalmente derogar la ley del 2007. Mientras tanto, las consecuencias de este conflicto ya son visibles en las aulas. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó sobre el número de escuelas que se han visto vandalizadas y afectadas por la ausencia de los maestros.
de las escuelas que no tuvieron clase la semana pasada. Adelante. Y vamos a hablar un poco también del sistema de pensiones. Reportar que más de 19 millones de niños y niñas, el 92% del total de los alumnos en básica, tomaron clases regularmente la semana pasada en 182,000 escuelas públicas de nuestro país, el 90%. Esto ha afectado a más de 1.200.000 alumnos en todo el país. Oaxaca es el estado más afectado y resulta que es de los estados más pobres de nuestro México. Mario Delgado anunció que el pasado viernes el 95% de sus escuelas no abrió. Desde la SEP y la Secretaría de Gobernación han hecho un llamado a los maestros a regresar a clases para no seguir perjudicando el desarrollo de los estudiantes. Y vámonos ahora con información en materia de seguridad. Un operativo conjunto en Salamanca, en Guanajuato, dejó como saldo 9 personas detenidas, 4 inmuebles asegurados y 27,000 litros de asfalto decomisado. La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus plataformas sociales. Los cateos se realizaron de manera simultánea en 4 propiedades, 3 ubicadas en la colonia El Calabozo y una más en Villa Salamanca 400. En el operativo participaron la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales, todo como parte de una estrategia para frenar el robo de hidrocarburos y sus derivados. De los inmuebles vinculados presuntamente al crimen organizado, en ellos se aseguraron armas de fuego, tractocamiones, motocicletas, bombas de trasvase, documentación y aproximadamente 27,000 litros de asfalto. La intervención fue autorizada por un juez de control tras semanas de vigilancia e inteligencia en la zona. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y los predios quedaron bajo resguardo policial estatal. Y hablando de gasolina y hablando de la mañanera, el 94% de las gasolineras en México venden gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. Así lo aseguró el día de hoy Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Todo durante la conferencia matutina al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. De acuerdo con Escalante, como parte de la llamada Estrategia Nacional para la estabilización de los precios de la gasolina, el precio promedio en todo el país se ubicó en 23 pesos con 59 centavitos. Siguen las buenas noticias porque sigue disminuyendo semana tras semana el precio promedio del litro de gasolina regular. Lo tenemos en 23 pesos con 59. La información presentada por el director de la Profeco en la mañana contrasta con la realidad que se vive en muchas partes del país, en algunos estados. Por ejemplo, en Cancún, en Quintana Roo, más del 90% de las gasolineras venden la gasolina por arriba de los 24 pesos por litro. Y en infinidad de gasolineras por diversas partes del país, las gasolineras anuncian los litros de gasolina verde a 23.9999 con tal de decir que no llegan a los 24 pesos. Pero eso sí, mientras el precio de la gasolina sube y sube, el gobierno federal suma 7 semanas consecutivas sin dar estímulos a los contribuyentes para pagar menos impuesto, el impuesto que le cargan todos los días a la gasolina. El gobierno requiere dinero, aunque la gasolina esté por los cielos. Por otra parte, Iván Escalante habló de la canasta básica. En su informe semanal de la Profeco colocó a Saltillo entre las ciudades con los precios más bajos del país. En particular, la sucursal de Bodega Aurrerá, en la calle de Presidente Cárdenas, Boulevard Presidente Cárdenas, allá en la capital de Coahuila, registró el costo más accesible, 728 pesos por los 24 productos esenciales. El precio más alto fue detectado en Soriana Hiper, en la Ciudad de México, con un costo de 107 pesos por la misma selección de alimentos y artículos básicos. La canasta monitoreada incluye productos como arroz, frijol, huevo, leche, aceite, carne, tortillas y papel higiénico. Son artículos que, según el INEGI y el Coneval, forman parte del consumo semanal o mínimo necesario semanal promedio para una familia mexicana de por lo menos cuatro integrantes. Y a finales de la semana pasada se dieron a conocer los resultados del comercio exterior mexicano para el primer trimestre del año.
En abril del 2025, México registró un déficit comercial de 88 millones de dólares. Es decir, importamos más de lo que exportamos. Todo de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. Este resultado se produjo a pesar de un crecimiento interanual del 5.8% de las exportaciones. Es decir, crecieron las exportaciones en comparación del año pasado, pero no al mismo ritmo que las importaciones. Estas totalizaron 54.384 millones de dólares, lo que representó una contracción anual de este déficit importaciones versus exportaciones del 1.2%. Si comparamos los resultados de abril de este año con los resultados del 2024, se tiene bien un aumento en las exportaciones, pero también aumentaron las importaciones, por lo cual se tiene este déficit de los 88 millones de dólares. Pero si comparamos las exportaciones de abril con las de marzo de este mismo año, en marzo se tuvo un superávit de 3.442 millones de dólares. O sea, se exportó más de lo que se importó. Por otra parte, en febrero de este mismo año se tuvo un superávit de 2.012 millones de dólares. Es decir, se pasó de febrero con superávit de más de 2.000 millones de dólares a marzo con un superávit de más de 3.000 millones de dólares a tener en abril un déficit de 88 millones de dólares. Así es el desempeño de la economía mexicana y la presión que se está viviendo a nivel internacional a raíz de la llegada de Donald Trump, para los que dicen que no hay repercusiones de los aranceles. En más información de este tema, el desempeño exportador estuvo marcado por una caída del 7.1% anual, en particular de las ventas del sector automotriz, luego de haber crecido 6.2% en marzo. ¿Por qué creció? Por la anticipación por las compras de parte de las empresas estadounidenses para buscar abatir el impacto de los aranceles. El resultado negativo fue principalmente por las exportaciones a Estados Unidos, que retrocedieron 8.0% en este año. En el resto del mundo cayeron un 1.3%. Si algo dio un pequeño alivio a la debacle de las exportaciones mexicanas durante abril, fueron el sector manufacturero, no el automotriz. El manufacturero aumentó 14.3%, mientras que la industria extractiva, impresionantemente, reportó un crecimiento del 46.4%, lo que contribuyó a amortiguar el impacto negativo del sector automotriz. A pesar de la reducción de los aranceles, que pasaron del 25% al 15% en la industria automotriz por parte de Estados Unidos, no se ha tenido un alivio. El alivio actualmente es parcial y el impacto es totalmente devastador para la economía mexicana. Sin lugar a dudas, el entorno continuará siendo desafiante, no solamente para la industria automotriz, para todos los sectores de la economía mexicana a corto, mediano y largo plazo. Pero bueno, este mismo informe nos ratificó lo que sabíamos. El 84.7% de las exportaciones mexicanas tiene como destino Estados Unidos. Nuestra economía exterior depende de Estados Unidos, así como nuestras remesas. México depende de Estados Unidos. Y vámonos a información de seguridad. Por la mañana, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó la detención en Sonora de un presunto integrante del Cártel del Pacífico. Se trata de Jorge Alberto N. El mismo fue capturado en San Luis Río Colorado, todo tras un operativo coordinado con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. En un comunicado conjunto, las fuerzas federales señalaron que el arresto y se logró el decomiso de drogas como resultado de una investigación de inteligencia, todo con la participación de la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General de la República, entre otros entes estatales y federales. El detenido transportaba 700 kilos de cocaína. 700 kilos de cocaína que equivalen a 2.1 millones de dosis ocultas en paquetes de café en grano dentro de un tractocamión que intentó evadir puntos de vigilancia. El aseguramiento representa una afectación económica estimada en 162 millones de dólares de ingresos que iba a tener la delincuencia organizada. Y en materia de seguridad, durante casi 4 años, el caso del actor Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito por la serie Vecinos, se mantuvo abierto, pero no había nadie detenido.
Uno de los vinculados en su fallecimiento, en su muerte, permanecía prófugo de la justicia. El autor, Ocaña, falleció en octubre del 2021 tras verse involucrado en una persecución policial. Aunque los primeros reportes afirmaban que se había disparado él solo en la cabeza, tras impactarse en la carretera Chamaya-Lechería, los peritajes posteriores indicaron irregularidades en el operativo. Las investigaciones señalaron como responsables a varios oficiales, pero uno de ellos logró huir. Este fin de semana, Gerardo Rodríguez García, ex policía de tránsito de Cuautitlán Izcalli, fue detenido en Veracruz y presentado ante autoridades. La noticia fue dada a conocer por los abogados de la familia del actor, a través de un comunicado compartido en redes sociales. La defensa también reveló que Rodríguez García cambió su apariencia para evitar ser reconocido. A pesar de ello, la Fiscalía logró ubicarlo y ejecutar la orden de aprehensión que existía en su contra desde hace casi 4 años. Minutos más tarde, la Fiscalía confirmó la detención en sus plataformas sociales, detallando que el exagente será trasladado a un penal del Estado de México, donde esperará su proceso. La noticia también fue confirmada por la hermana del actor fallecido, Berta Ocaña, a través de sus plataformas sociales. A casi 4 años de que falleció mi hermano Octavio Ocaña, por fin puedo dar a conocer que acaba de ser detenido el implicado, el que estaba prófugo, que venía conduciendo la patrulla, Gerardo Rodríguez García. Está idéntica a su hermano. Pero bueno, vámonos a información internacional. Donald Trump dijo que acabaría con la guerra de Rusia y Ucrania en un día. Ya lleva casi 4 meses de aquel 20 de enero donde inició su segundo mandato y no ha podido. Desde entonces ha intentado de todo. Se ha sentado a mediar, invitó a Zelensky a la Casa Blanca, luego se peleó con él, le quitó la ayuda militar, se la regresó. Y hace algunas semanas habló directamente con Vladimir Putin por tercera ocasión desde que regresó a la presidencia. En esta llamada el presidente ruso prometió que estaba dispuesto a comenzar negociaciones para un alto el fuego. Y no era broma, ¿eh? Pero las bombas cayeron el siguiente fin de semana. Trump dice que está perdiendo la paciencia. Este domingo criticó los últimos ataques rusos sobre Ucrania. Advirtió que está considerando imponer sanciones a Moscú porque, en sus palabras, Putin está matando a mucha gente. Lo escribió a través de sus plataformas sociales. Literalmente puso: siempre he tenido una buena relación con Vladimir Putin, pero algo le pasó. Se volvió completamente loco. Está matando a mucha gente. Quiere no solo una parte de Ucrania, quiere todo el país. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no se salvó del regaño de Donald Trump. Zelensky no está haciendo ninguna cosa a su favor, a favor de su país, con todo lo que se está hablando. Todo lo que dice causa problemas. No me gusta, más le vale que se detenga. Así escribió en sus plataformas sociales. Esta guerra, dijo Donald Trump, es de Zelensky, de Putin y de Biden. Nunca habría comenzado si yo hubiera estado en la presidencia. Yo solo estoy tratando de ayudar. Mientras Trump publicaba y amenazaba con sanciones, Putin dejaba caer bombardeos en Ucrania. La noche de sábado a domingo, Rusia lanzó el peor ataque en semanas. Al menos 12 personas fallecidas y 79 heridos, cientos de drones y decenas de misiles justo en el último día del canje de miles de prisioneros por cada lado, acordado la semana pasada en Estambul. Según el reporte de la Fuerza Aérea Ucraniana, Moscú utilizó 355 drones, entre vehículos no tripulados de ataque y otros que sirven como señuelo para confundir a las defensas ucranianas. Zelensky volvió a pedir ayuda, exigió a Estados Unidos y a los europeos que aumenten la presión contra Rusia, que no basta con declaraciones mientras siguen cayendo misiles sobre su país. Y al que le cayó la guajolota fue a Emmanuel Macron. No fue un misil, fue un cachetadón, un tortazo. En medio de todo esto, el presidente de Francia dijo que Trump ya se dio cuenta de que Putin mintió y que nunca estuvo interesado en un acuerdo de paz, que lo engañó. No solo engañó a los estadounidenses, también engañó a los europeos. Desde Vietnam, donde comenzó una gira por Asia, Macron pidió represalias masivas y nuevas sanciones contra el Kremlin. Dijo que la prioridad es un alto al fuego duradero, que conduzca a una negociación real de una paz. Por cierto, como lo comentaba, Macron no arrancó la gira por Asia con el pie derecho, la arrancó con el cachete
derecho. Al bajar del avión, allá en Vietnam, protagonizó una escena bastante bochornosa, algo incómoda. Su esposa le soltó tremendo cachetadón. Autoridades de Francia y el propio presidente primero negó que las imágenes fueran reales, pero más tarde admitió que sí eran reales y explicó que estaban bromeando con su esposa. Pues no era tanta broma, porque después del cachetadón, Emmanuel le dio el brazo a su esposa para que bajara del avión y ella no le quiso tomar el brazo. Pero bueno, vámonos ahora con información de Estados Unidos. Un hombre fue arrestado el pasado domingo tras supuestamente planear lanzar cócteles Molotov contra una oficina de la Embajada de Estados Unidos en Israel, según informó el Departamento de Justicia de aquel país. Las autoridades arrestaron al hombre Joseph Neumer, de 28 años, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, después de ser deportado desde Israel a Estados Unidos, según un comunicado del Departamento de Justicia. El mismo Departamento de Justicia afirma que el detenido tiene ciudadanía alemana. Supuestamente llegó a la oficina de la Embajada estadounidense de Tel Aviv el 19 de mayo y escupió sin provocación a un guardia de seguridad. Neumeyer logró escapar mientras el guardia intentaba detenerlo, dejando atrás su mochila, según indicó el departamento citado en una denuncia. En esta mochila que dejó tirada el delincuente, los guardias de seguridad encontraron 3 cócteles Molotov dentro de la mochila, informó el Departamento de Justicia. De ser declarado culpable, podría recibir entre 5 y 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000. Autoridades estadounidenses agradecieron la cooperación del gobierno israelí y aseguraron que este tipo de actos violentos nunca serán tolerados en territorio norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que aceptó extender hasta el 9 de julio las negociaciones comerciales con la Unión Europea, tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos calificaron el diálogo como bueno, en medio de crecientes tensiones comerciales. ¿Con quién no está crecientes las tensiones comerciales de Donald Trump? Hace unos días, Trump amenazó con imponer aranceles del 50% el fin de semana a Europa, al considerar que las negociaciones no avanzaban, pese a una tregua de 90 días impuestas desde abril. Von der Leyen afirmó que la Unión Europea está dispuesta a continuar las conversaciones con rapidez y decisión, aunque advirtió que se necesita más tiempo para lograr un acuerdo sólido. Si no se alcanza un acuerdo antes del 9 de julio, Estados Unidos podría duplicar los aranceles actuales del 10% al 20% e incluso aplicar tarifas más agresivas. Y terminamos el programa del día de hoy con información referente al Mundial que ya se viene para México, Estados Unidos y Canadá, particularmente para el estado de Jalisco. El gobierno de aquel estado acaba de anunciar que adquirió nada más y nada menos que 300 vehículos Cybertrucks blindados de Tesla para patrullar el estado. Todo esto como parte del operativo de seguridad rumbo a la Copa del Mundo 2026. Las unidades de tecnología eléctrica y fabricadas por la empresa de Elon Musk serán algunas de las primeras en su tipo en México. También se incorporarán vehículos Black Mamba. Los vehículos, además de combatir al crimen, servirán con labores de inteligencia. Están equipados con cámaras de alta gama, sistemas de intercomunicación y bases de datos con fichas de búsqueda y órdenes de aprehensión como parte de la estrategia de seguridad avanzada en el estado. La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco difundió imágenes de las nuevas patrullas y señaló que desplegará 4,500 elementos para resguardar a ciudadanos, turistas y atletas durante el Mundial. Todo con particular énfasis en la zona hotelera allá en Guadalajara, allá en Jalisco. Y esto fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos a través de las diferentes plataformas de Tiempo.tv. El día de mañana en punto de las 8 de la mañana a tiempo matutino y a la 1 de la tarde a tiempo central con la información más importante, relevante y verificada para que ustedes se mantengan bien informadas y bien informados. Yo soy Memo Flores. Esto fue Noticias a Tiempo. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana.